¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy bienvenidos sean ustedes a un nuevo programa de Proyecto Federal, el programa de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia y su obra social. Hoy, cumpliendo la emisión número 511 y muchos años interrumpidos en la televisión argentina. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Luis? Muy buenas noches a todos ustedes. Y vamos a comenzar el programa de una manera diferente, y lo digo en nombre de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, su secretario general y todo el consejo directivo, las condolencias porque ha dejado de acompañarnos acá en la tierra Oscar Sánchez, que fue un dirigente gremial de la ciudad de Rafaela. Y bueno, a toda la familia, desde la Federación, le envían un fuerte abrazo y bueno, un saludo en este momento tan duro para ellos. Y ahora sí, vamos a hacer un vuelco de página, vamos a hablar del programa del día de hoy, donde vamos a abordar muchísimos temas. Pero te voy a pedir un favor, si te parece, ¿por qué no comentamos las vías de comunicación? Vías de contacto y de comunicación para que ustedes obviamente puedan hacerlo a través de nuestro email habilitado, que es proyectofederal@gmail.com. Allí podés opinar, participar, preguntar las dudas, inquietudes que tengan a nuestros invitados. Bienvenidas van a ser. Y también tienen la línea de WhatsApp 116-136-7550, que en el interior del país cada vez tenemos muchísimos más seguidores, hacen todo tipo de preguntas. Imagínense hoy, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de salud, vamos a hablar de temas sociales, el tema de un electrodependiente, vamos a hablar de los jubilados, señores. Le quitaron, comenzando por los jubilados, le quitaron la tarjeta Argenta. ¿Qué pasó? Amenazas, oportunidades, sacamos lo que hizo el gobierno anterior, bien, mal o regular. Y por otro lado, este tema de la reparación histórica, que con la inflación parece que de reparación es muy poco y de histórica es menos, ¿no? También vamos a hablar de economía, que hay muchos temas que nos preocupan. A ver, ¿qué te preocupa a vos más en términos económicos? Mira, en lo personal te digo, lo que más me preocupa es la incertidumbre que genera la situación económica actual. En otros casos lo que preocupa es el poder saber si vas a llegar al 20, 25, 28 o 30 del mes. Bueno, los precios van aumentando, es decir, el cese de la inflación aún no se ha dado. Bueno, lo dijo Luis. A ver, uno de los temas es, ayer se dio a conocer en los medios de comunicación que crecieron los insumos de la construcción, pero cayó la construcción. Imagínense, uno de varios elementos de una fórmula que no quiero decirle explosiva, pero que es una fórmula bastante nociva si no es explosiva. Pero hoy vamos a estar con el licenciado Mariano de Miguel y, por ejemplo, el mes de septiembre, el mes de octubre, el gobierno tenía previsto una serie de indicadores. Los indicadores dieron todo lo contrario. Nos va a hacer un resumen de los indicadores de septiembre y de octubre, Mariano de Miguel. Y a mí también me interesaría preguntarle distintos aspectos los cuales preocupan o están cercando a la economía. Déficit fiscal por un lado, alto nivel de endeudamiento por el otro, la situación de Brasil, que realmente es una situación donde quieren hacer inversiones acá, pero ¿qué es lo que pasa en el propio Brasil, si no hay términos de intercambio y terminamos volcados en una reprimarización de la economía, no con Brasil, sino con el mundo? El escenario Trump, ¿no? Porque se habla de China, impacto en la República Argentina. Realmente hay muchísimos temas que van marcando el cerco. A ver, señores, hubo una devaluación apenas asumió el gobierno. Hoy muchos presionan porque hay retraso cambiario. Bueno, las consecuencias de todo esto nos va a hacer una síntesis el licenciado Mariano Miguel para hablar de jubilaciones, para hablar de la reparación histórica y los cambios en la tarjeta Argenta. Está Cristian D'Alessandro y también vamos a hablar de un tema tan sensible como son los electrodependientes, el tema de las tarifas. Realmente si el gobierno tiene sensibilidad social para estos temas, ¿no? Estos son muchos temas que vamos a desarrollar y también la salud va a estar presente. Se conmemoró hace 2 días atrás el Día Mundial de la Diabetes. Vamos a estar hablando de una patología de la cual conviven muchísimas personas. Vamos a tratar de entender y diferenciar lo que es la diabetes tipo 1 de la tipo 2, cuáles son los mayores riesgos, cómo prevenir y cómo convivir
con esta patología a lo largo del tiempo, ¿sí? Porque también el recaudo de la prevención es sumamente importante. Pero en un ratito vamos a estar dialogando con la doctora Susana Gut sobre este tema. Bueno, quiero ampliar un poquito más. Se encuentra el doctor Facundo Ferro, que es abogado, casualmente abogado de Joaquín Stefanizzi. ¿Saben qué? Factura de 5.500 pesos por mes de una persona que necesita todo el día depender de la electricidad. Y esto es un dato no menor. ¿Somos sensibles a este tipo de situación? El gobierno lo es. Hicieron planteos. ¿Qué respuesta tuvo por parte del gobierno? Todo acá en Proyecto Federal. Y ahora sí, vamos a las instituciones que nos auspician. Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, 70 años, en defensa de los derechos del trabajador del sector, comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. Obra social del personal de farmacia, el mejor remedio para su salud. Turismo Social de FATFA piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un gran circuito hotelero en todo el país. Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia en el país. FATFA, conmemorando su 70 aniversario. Bueno, ahora sí, comenzamos el primer bloque hablando de economía. Le pregunté a Luis qué es lo que más te preocupa o nos preocupa, el tema de la inflación. Pero yo creo que cada vez preocupan más cosas y nos va a aclarar, bueno, muchas de ellas, Mariano de Miguel. ¿Cómo te va, Mariano? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, uno de los temas que lo charlamos previamente, antes de comenzar el programa, es el gobierno tenía previsto una serie de variables, dejando de lado el segundo semestre y el manejo de lo discursivo por parte del gobierno. Tenía planeado para septiembre-octubre una serie de indicadores que no se dieron, ¿no es cierto? Sí, en agosto dieron relativamente bien algunos indicadores que no se esperaba y eso me da la sensación que entusiasmó al gobierno y a muchos analistas económicos, a tal punto de que a partir de ahí empezaron a pronosticar no solo un segundo semestre mejor, sino un 2017 mucho mejor en términos de actividad económica real, de movimiento del mercado interno, empleo, pero todos los indicadores, o la mayoría, yo diría todos los indicadores fundamentales de la economía real, construcción, industria, despacho de cemento, que son los indicadores que de alguna manera lo que nos muestran es qué mueve el amperímetro en la economía, en septiembre y en octubre dieron muy mal. Por ejemplo, despacho de cemento en octubre dio caídas tanto de consumo y producción cercanas al 20%, lo mismo que construcción, industria poquito por abajo del 10%, digo, pero en todos los casos lo que parece estar mostrando, o parecen estar mostrando estos indicadores, es que la recuperación no llegó y como a veces hemos hablado en este programa y yo lo suelo decir, si uno quiere mover la economía, tiene que empezar a darle estímulos, no un día antes ni una semana antes, por lo menos 3-4 meses antes. ¿Qué quiero decir con esto? Si para febrero, marzo, los indicadores siguen con este tenor, 2017 no va a ser diferente a este año. Ya está terminado. Mariano, a ver, uno va a la góndola del mercado, como le decía Gustavo, ¿no? Y realmente observa que los precios continúan aumentando, es decir, no es que ha habido un freno, por el contrario, no solamente han aumentado los precios de los artículos básicos, sino también que ves menos cantidad de gente en los mercados, ves menos personas que llevan o llenan un canasto, vas a un bar tal vez a compartir un café y ves menos cantidad de gente. O sea, hay indicadores muy puntuales, en sectores muy puntuales, que marcan que algo importante y negativamente sigue pasando. Yo en esa línea, Luis, separaría dos cosas. Una es, los precios que desaceleren no quiere decir que dejen de aumentar, simplemente lo que hacen, aumentan a un ritmo menor que antes. Esto en línea a lo que vos decís, justamente a veces están los que dicen, está desacelerando la inflación, pero lo toman como sinónimo de que los precios no aumentan. No, justamente como decís vos, aumentan, quizás menos que antes. Lo segundo es que la pauta que está pensando para el año que viene el gobierno de una inflación en el orden del 17% es una pauta, a mi juicio, muy optimista. Es decir, todo parece indicar que
aunque desacelere la inflación, el año que viene es difícil que esté por debajo del 25 o 27 en promedio y es más probable que arranque en un 35% interanual. Pero además lo tercero que me parece lo fundamental es, una cosa es que haya inflación, pero que el trabajador o el que tiene ingresos relativamente fijos le vaya ganando esa inflación, ya sea porque el salario aumenta y más que proporcionalmente a la inflación. Otra cosa es que se dé un escenario de inflación acelerada, como fue este año, con caída de los ingresos o estancamiento de los ingresos o con aumentos que van por atrás de la inflación y encima con pérdida de empleo y contracción de la economía. Es decir, el combo que fue medio explosivo, por ejemplo, para la pequeña y mediana empresa y para el mercado local, es que no solo tuviste la inflación que tuviste en otros años, pero eso se combinó con ingresos que corrieron por debajo de esa inflación, encima con aumento del desempleo, de los despidos por ende, y con un escenario de mercado interno contractivo y con un escenario internacional que tampoco ayudó porque Brasil está muy mal y el mundo no tiene una situación dramática como en los 80, pero sí mucho más compleja que en 2010, por ejemplo, ¿no? Mariano, Roberto Labaña, hace aproximadamente 3, 4 días, hizo una referencia que, bueno, primero habló en materia de comunicación, dijo, yo hasta ahora no hablé. Vamos a recordar a todos ustedes, Roberto Labaña fue el piloto de tormenta que lo acompañó a Néstor Kirchner, ¿no? Después, las cosas del camino, de la política, de la economía, hizo que se separen. Bueno, Roberto Labaña dijo que es similar a la política de los 90 y de los militares. Y de alguna manera produjo un impacto mediático muy importante. ¿Vos lo ves de la misma forma? Yo diría que la economía está dando algunas señales en sus trazos gruesos que se pueden asimilar al esquema de los 90 y de los militares. Lo que quizás no coincidiría tanto con Roberto es que él puede entre ese combo poner bastante fichas a la similitud, por ejemplo, de lo que llama atraso cambiario. Y a mí me parece que el atraso cambiario, si bien estuvo en los 90 y también con la política de la dictadura militar, no pesó tanto como otras cosas, como una apertura indiscriminada a la economía, que puso en jaque aparte la producción nacional y sobre todo industrial. ¿Vos decís que ahora no es tan grave como antes? No, de alguna manera, en los tres escenarios, mismo en los 90, si vos me decís, mira Mariano, fue grave el 1-1 en los 90 como atraso cambiario, fue problemático, pero mucho más grave fue que Cavallo, además de atrasar el tipo de cambio, abrió la economía en un escenario de precios bajos, lo cual le puso un techo a los precios internos, lo cual es bueno en parte para el consumidor, pero obligó a que muchos que no podían competir literalmente quebraran y se generara desempleo y desarticulación productiva. Claro. Entonces, ese trazo grueso de los 90 y la dictadura, que es la apertura indiscriminada, todavía acá no se ha dado, pero hay una señal clara en ese sentido, y endeudamiento, que es el tercer punto que me parece decisivo, de similitud con los 90 y la dictadura, que yo digo, endeudamiento no es para mí un problema de la foto de corto plazo, puede ser un problema muy, muy serio de acá a 2 años. Pero, discúlpame, ya que hablaste de endeudamiento, lo que a mí me preocupa de endeudamiento es ¿para qué? Porque hoy por hoy vimos los datos, casualmente, el día de hoy, algunos medios oficiales, de la obra pública ejecutado el 56-60%, no el 80%, si vamos a medir el mes versus el año. Estamos en el mes 11 y queda un mes más, o sea, quedan 45 días y hay un 60% de ejecución de obra pública. El endeudamiento relacionado al déficit, no relacionado a inversiones. Ahí diría dos cosas. Digo, por un lado, el endeudamiento en sí mismo, independientemente de cómo se aplique, puede ser un problema o no. Por ahora, en función de la herencia positiva en materia de endeudamiento que recibió este gobierno, por ahora no es un problema a este ritmo actual que se está endeudando el gobierno. Puede ser un problema muy grave dentro de 2 años. Ahora, lo que vos decís, Gustavo, es muy importante en un segundo terreno, que es, al margen de que sea un problema en sí el nivel de endeudamiento, ¿es indiferente de cómo se aplica? No. Y yo te diría como ejemplo de lo que estás diciendo hoy, que es bastante complicado. La provincia, por ejemplo, de Buenos Aires, ¿qué hace? Tiene déficit fiscal en pesos, o sea, gasta más de lo que le entra en pesos. ¿Cómo cubre eso? En lugar de como suele pasar en el mundo, que es que el gobierno nacional le cubre la diferencia o le da un préstamo en pesos, toma deuda. Toma deuda en dólares, y no en el mercado que la avala el gobierno nacional para cubrir el déficit en pesos. En un escenario además de un gasto que se contrae, para que entienda el televidente, está haciendo ajuste fiscal, lo cual ya no es bueno. Sí. No logra tener superávit. Ajuste fiscal, le aclaramos a la gente, se traduce en menos consumo. En menos gasto público y menos servicios que da el Estado, educación, salud, seguridad, etcétera. Sí, y a partir de ahí menos consumo. Pero ni siquiera ese ajuste tiene, a partir de ahí menos consumo, pero ni siquiera ese ajuste, yo quiero marcar, tiene el beneficio del superávit. Genera más déficit, claro, sí. Y ese déficit que es en pesos ni siquiera se cubre con un endeudamiento en pesos, que sería lo razonable, se cubre con endeudamiento en dólares. Endeudarse para pagar déficit en pesos en un escenario de gasto contractivo es una combinación espantosa. En un escenario internacional contractivo.
y además nacional, digo, que el Estado contraiga su gasto, que encima tenga déficit. Y que ese déficit, en lugar de cubrirlo con deuda en pesos, lo cubra con deuda en dólares, es algo que atenta contra cualquier raciocinio lógico de la economía. Te quiero hacer una pregunta. Yo comenté así de pasada, no vamos a hablar exclusivamente de Donald Trump en absoluto, pero el efecto Donald Trump, ¿a qué voy? Voy a esta similitud que algunos economistas plantearon entre Ronald Reagan y Margaret Thatcher, y ahora sería el Brexit y Donald Trump. Y estoy hablando del proteccionismo cuando desde nuestro presidente se sale a decir tenemos que abrirnos al mundo y vemos que dos potencias tienen medidas proteccionistas. Yo ahí voy a decir algo quizás polémico, Gustavo. Para mí, Donald Trump, como Ronald Reagan, como Thatcher, sí. Si bien por supuesto el presidente de Estados Unidos, obviamente su subjetividad, sus características influyen en cómo maneja la economía, los trazos gruesos de la economía americana no dependen de Trump, del presidente. Estoy de acuerdo. Inglaterra no dependían de Thatcher ni dependían estoy de acuerdo con vos. ¿Qué quiero decir? Estados Unidos tenía un discurso librecambista y es el principal país proteccionista del mundo. Y lo va a seguir siendo con un presidente que pueda tener ahora un discurso proteccionista. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos me decís, Mariano, lo mismo este Trump que Hillary Clinton, no, desde ya que no. Ahora, en lo fundamental, lo de Estados Unidos es política comercial, política financiera, interna y externa, política militar, me parece, política exterior en general, me parece que no depende de Trump o Hillary Clinton. Bien. Mariano, yo quería preguntarte, ¿no? Porque, a ver, hay una realidad. Los sectores más afectados en este momento y que están muy complicados, en estos meses se ha complicado muchísimo la situación, es el sector textil, es el sector del calzado, es el sector de juguetes, es el sector de indumentaria también para chicos. A ver, está muy complicada la situación, a tal punto que muchos de ellos ya han cerrado sus negocios, sus fábricas. Es que fíjate que un poco está relacionado con el combo que hablábamos antes. Tienen un mercado interno que se les contrae, que era su gran fuente de demanda de lo que producían. Costos que le suben, en parte por la aceleración de la inflación y la devaluación con quita de retenciones y aumento de tarifas, que obviamente pegó en todo eso. Márgenes que les caen a la producción local y encima les abren la economía, quizás por ahora paulatinamente, pero pinta a ser más progresivo. Ese combo es terrible, digo, para esos sectores, sobre todo además que son empleo intensivos. Claro. Y por suerte en Argentina, digo por suerte, tenemos salarios en esos sectores relativamente más altos que lo que se pagan en los mismos sectores en otros países, entonces China, por ejemplo. Entonces, si se abre la economía sin ningún tipo de resguardo de esos sectores, el riesgo de que eso signifique una pérdida importante de empleo, una pérdida importante de empresariado nacional, es un riesgo muy grande, ¿no? Bien, Mariano, repasando de todos los temas económicos, hablamos de septiembre-octubre, también tocamos colateralmente el tema Trump, también tocamos el tema de Brasil, mencionaste el tema de déficit fiscal, pero casualmente se dio a conocer entre ayer y hoy que Adolfo Sturzenegger, presidente del Banco Central, a pesar de la suba de tasas internacionales, otro escenario que muchos economistas daban, bueno, suben las tasas internacionales, salió a bajar las tasas de las LEVAC. O sea, ¿qué es? ¿Para qué? Para promover el consumo, para no castigar o para no seguir castigando. ¿Cómo ves esta medida que pareciera que es una propia contradicción a la propia filosofía del gobierno, ¿no? Esto es difícil explicarlo rápido en tele, pero para que la gente entienda, Sturzenegger tiene una idea en la cabeza que es que la inflación tiene que ver con una economía que está recalentada y cuando baja la inflación es que justamente está enfriándose. Cuando está recalentada la idea es que hay que tratar de frenar la demanda y para frenar la demanda, ¿cómo hago para que Mariano no consuma? Le subo la tasa de interés, me cuesta más a mí tomar crédito para comprarme un televisor, no lo hago. Entonces suben y bajan la tasa de interés en función de este diagnóstico. Que la esté bajando lo que muestra es que Sturzenegger, no digo que acertado, yo pienso que equivocado, pero que Federico Sturzenegger está pensando al bajar la tasa que como la inflación desacelera, da muestra de que ya dejó de estar recalentada la economía y se puede dar el lujo de bajar la tasa. Yo pienso que es peligroso. ¿Te puedo decir una picardía? Sí. ¿O será que se está dando cuenta que su teoría, que la única causa de la inflación es la emisión monetaria, se está cayendo? No, es que yo creo que él ya no cree eso en parte, digo. En todo caso lo puede creer él, pero el equipo económico que maneja el Banco Central no asocia tanto la inflación a la emisión, sino tanto con la inflación a un gasto excesivo de la economía, el gasto público, el consumo, etcétera. Y de hecho el famoso esquema de metas de inflación que tiene el Banco Central es esto, es regular con la tasa de interés que haya más o menos gasto y por ende frenar o no la inflación. Todo sobre la base de que ese supuesto se confirme. Para mí es peligroso, ¿por qué?
porque como la inflación no tiene nada que ver en la Argentina con la tasa de interés y con el gasto, señor, este año, el bajar la tasa de interés en un escenario internacional complicado, ¿qué puede hacer? Que bastantes agentes del mercado, es decir, mucha gente que tiene dinero excedente y lo invierte financieramente, en lugar de comprar activos en pesos, se pase a dolarizar. Y que entonces el precio del dólar empiece a subir con todos los peligros que eso tiene en la economía argentina. Entre otras cosas, reactivar de vuelta la inflación. Claro. Y eso es un peligro para mí latente de la economía argentina, mucho más en un escenario internacional. El 2017 dice, uno escucha, ¿no?, al gobierno que hace un tiempito atrás muy cercano decía, y daban por seguro este crecimiento. Ayer escuchábamos a algunos referentes que ya lo miran con un poco más de cautela al primer trimestre, hasta el segundo trimestre también. No están tan seguros de ese crecimiento que va a tener la Argentina el próximo año. Bueno, amigo, yo siempre repito una frase de un famoso economista que decía, los datos se los pueden torturar hasta que confiesen, pero no tanto. Digo. Entonces, ¿qué le pasa a estos economistas o analistas que vos mencionás, Luis? Es que los datos son lo que son. Digo, los datos que yo les relaté a ustedes son incluso los datos de las estadísticas oficiales, del INDEC. En consecuencia, lo que están viendo todos es que si septiembre, octubre viene o vino como se dio, si noviembre y diciembre no levanta como parece que no va a levantar, si enero y febrero no dan un shock muy importante a la economía, el primer trimestre no va a mostrar registros positivos, porque esto es importante que lo entienda el televidente. Para mover la economía no es que yo digo mañana salgo a gastar en obra pública y automáticamente muevo el amperímetro de la economía. Hay toda una serie de procesos, de tiempo, de espacios que son 3, 4, 5, 6 meses. Por ende, todo el mundo estaba hablando de que para que 2017 sea muy bueno, ya tenía que estar dando bien octubre, noviembre y diciembre. Si esos 3 meses dan bien, vos decías, bueno, crecer 3, 4% el año que viene, era optimista pero no idílico. Con el escenario actual, crecer 5% el año que viene, a mí hoy me parece idílico. Vamos a cerrar con la lluvia de dólares, ¿te parece? La lluvia de dólares, el primer tema. No hay lluvia de dólares. Por eso. Hay lluvia de endeudamiento, pero principalmente, a ver, Trump en la campaña, casualmente un columnista que en este programa estuvo cubriendo allá en Estados Unidos, en la campaña, uno de los temas que soslayó de manera clave, que quiere que Estados Unidos se convierta como un paraíso fiscal, principalmente en el traspaso de información, y esto está atado al blanqueo, ¿no? Una de las herramientas que utilizó el gobierno para decir van a ingresar dólares, no sé si efecto lluvia, pero ingresarán más dólares por esto. ¿Cómo ves el escenario con Estados Unidos? Este tema de los paraísos fiscales y la posición que tiene un referente como es Trump. Yo creo que Trump lo que va a hacer es ponerle quizás la frutillita del postre a una tendencia que ya era anterior a Trump y creo que también se hubiera dado con Hillary, y es que hay momentos, para que lo entienda el televidente, que Estados Unidos es como que absorbe dinero del mundo, hay momentos que lo deja fluir en el mundo. Sí. Ya había bastantes señales de que en 2017 Estados Unidos iba a empezar a funcionar como aspiradora de vuelta. Sí. Esa tendencia es mala para cualquier país que se quiera endeudar. ¿Por qué? Porque cuando Estados Unidos aspira, evidentemente para los países que se quieren endeudar tienen que ofrecer más cosas para que los dólares, en lugar de volver a Estados Unidos, vayan al país que lo está pidiendo. Así que yo creo que para este gobierno es un escenario complejo porque necesita mucha deuda para sostener este año y el que viene. El año que viene se está hablando de adicionalmente a los compromisos que ya tiene entre 20 y 27 mil millones de dólares más. En un escenario que si Estados Unidos empieza a aspirar, no digo que sea imposible, pero eso va a suponer que va a ser más caro endeudarse, vamos a tener que pagar más tasa de interés. Por eso digo que si a mí me preguntan, Mariano, ¿ves un escenario de crisis de deuda 2017? No. Capaz que me equivoco, obviamente. Pero si seguimos con esta tendencia, 2019 puede ser muy complicado. Bien complejo. Otro tema. Donald Trump dijo, porque es un dato, principalmente no queremos hablar de Donald Trump acá, pero desde este gobierno sabemos muy bien que Susana Malcorra le dio señales a Hillary Clinton, más allá de la llamada telefónica que hizo el presidente de la Nación con Donald Trump, pero otro de los temas que está vinculado con Donald Trump es el tema de las inversiones. Acá en teoría podían entrar inversiones, tenemos exportaciones de cítricos, carnes y demás con arancel cero, que él dice que aranceles, con el sistema preferencial de aranceles, ¿no es cierto? Bueno, en definitiva eso es un riesgo. Pero el otro riesgo que está vinculado con ellos, por eso te pregunto a vos, si van a bajar la tasa de impuesto a las ganancias del 35 al 15%, que en algún momento, vamos a ver si es así o no es así. Ya la gente no va a querer venir acá. Van a decir, tiene un sistema tributario más favorable a Estados Unidos y las inversiones que tanto se hablan no van a venir. Sí, y además con un agregado, Gustavo, que es importante.
muchas veces cuando llamamos las inversiones de afuera, Sí, hay que distinguir. Una cosa es que alguien traiga $1 millón sí. para producir acá, desarrollar las fuerzas productivas, agregar valor y Sí, generar señor. empleo. Eso es inversión en el sentido estricto. Sí, estricto. Ahora, el que trae $1 millón, los cambia por pesos, compra una letra del Banco Central Se compra el LEVAC. para ganar una tasa mucho más alta que el internacional y volver a salir A un tipo de cambio clavado. clavado, que es justamente lo que le da la garantía de que lo que gana Sí, acá el seguro de cambio. es el seguro de cambio. Esa se llama también inversión, pero en sentido estricto es una inversión financiera, no con fines productivos, sino con fines netamente especulativos. ¿Es mala? No necesariamente. Pero si no tiene fines productivos, que es la que necesita la Argentina hoy, no nos sirve tanto y puede ser muy peligrosa, porque imagínate, 6 meses te entran dólares, vos sentís que está fantástico. Se complicó la situación, eso que entró rápidamente sale, mucho más si liberalizaste todos los controles cambiarios y comerciales. Mirá, escuchá esto, Mariano y Gustavo, no sé si está al corriente. Vos sabés que Donald Trump hace un tiempo había solicitado al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires poder construir una Trump Tower en la Ciudad de Buenos Aires, a 4 cuadras del Obelisco. Hace muy poquitos días le dieron la autorización. Va a ser el edificio más alto de la República Argentina, va a estar a 4 cuadras del Obelisco, una inversión de $80 millones y el metro cuadrado se va a vender en $5.400 con pisos de 800 metros cuadrados. Esto fue de golpe, o sea, Trump va a estar realizando una importante inversión a partir de enero. Que en ese caso yo el problema que veo es que un negocio que claramente lo pueden desarrollar empresarios locales, dárselo a, que igualmente puede ser hasta comprensible como Por una una cuestión manera de términos de compensar, intercambio. pero ahí por lo menos va a haber un Porque tiene que ladrillo ver. que queda acá, un trabajador, no Por van a eso. traer, imagino, un trabajador de afuera para hacer eso, con lo cual algún beneficio va a quedar. En otros casos ni siquiera, porque es alguien que viene, saca... Piensen que la inversión financiera desentendida de la productiva es como que te absorbe valor agregado sin dejarte nada. Muy bien. Nos quedan varios temas pendientes, pero realmente Gracias. Muchas gracias, claro, Mariano. Mariano. Pasamos a la otra parte del estudio. Ya estamos presentando a los invitados, ¿sí? El doctor Cristian de Alessandro, que nos va a contar un poquito de la tarjeta Argenta, cuáles fueron los cambios, qué características tienen, y también nos presentás al otro invitado, Luis. Exactamente, está junto a nosotros el doctor Facundo Ferro. Vamos a hablar del caso de Joaquín Stefanici, electrodependiente. Vamos a primero explicar después qué es ser electrodependiente y el caso puntual de este chico y la gravedad de la situación si realmente no tiene los elementos y lo que se debe pagar para que este chico pueda usar esos elementos que al fin y al cabo lo mantienen con vida. Un ratito vamos a hablar con él. Sí, muy bien. Con Cristian de Alessandro, ¿por qué no arrancamos y después vamos al corte y continuamos el programa? Tarjeta Argenta, ¿qué pasó? Es una cuestión, ¿realmente van a estar damnificados o no los jubilados? No, en realidad se hizo una boya de donde no tendrían que haberla hecho. Mala política comunicacional del ANSES. En realidad los cambios van a surtir, creo yo, un efecto bastante positivo en el jubilado, toda vez que primero se elimina la intermediación. La ANSES va a dar directamente al jubilado el crédito. Bien. ¿Cómo se va a hacer? Bueno, simplemente... Después nos explica. Dale. A los adelantos. Intermediación. Bueno, intermediación. Sí. Se eliminan los costos o se reducen notablemente los costos de comisión de la tarjeta y se reducen los intereses que hasta este momento Bien. la tarjeta te estaba ofreciendo. Vos mencionaste los beneficios. Ahora tengo una siguiente pregunta. Sacaron la tarjeta, ¿no fue una cuestión también de revanchismo? Por supuesto. Bueno, listo, Por lo dejamos supuesto. así, ¿te parece? Dale. Muy bien, ahora vamos a un corte y vamos a profundizar este y otros temas muy importantes desde el punto de vista social y temas de salud, señores. Siempre en este programa, hace 8 años, nunca falta hablar de salud. Vamos.